Buenas noches, queridos alumnos. Estamos aquí emplazados simplemente para comentaros una serie de cuestiones con relación a la pregunta relativa al romancero gitano, es decir, al libro de lectura que tenemos, por lo tanto, en esta primera evaluación. En primer lugar, lo que os diría es que debéis realizar una introducción, es decir, se va a penalizar el hecho de que no propongáis una breve presentación, por lo tanto, una contextualización. Asimismo, aparece recogido en lo que son las bases de selectivo, ¿de acuerdo? Es decir, no podéis comenzar de modo abrupto. Por otro lado, debéis localizar el fragmento, ya sea en la estructura externa o interna. Mirad, tal y como vienen las bases, el alumno debe responder basándose en el fragmento. Es decir, vuestra pregunta tiene que construirse en función del fragmento que os toque en suerte. Y por otro lado, debéis localizar el fragmento en la estructura externa, es decir, qué sucedió antes o después, imaginaos, o bien externa. El capítulo, el título, el cuadro, el romance. En este caso, por lo tanto, sería el título en cuestión. ¿De acuerdo? Es decir, debéis montar, y esto es muy importante, la pregunta en función del fragmento que os toque y por supuesto debéis realizar todo tipo de conexiones, de relaciones con otro tipo de romances, por lo tanto. Recordad que son 18 romances de que se compone el romancero gitano. Pues muy bien, vamos a empezar. Lo cierto es que tenemos entonces la parte teórica, fijaos bien, estamos hablando entonces de 4 preguntas tipo, está establecido así por parte de la BAU, los temas, la estructura externa e interna, los componentes simbólicos y míticos y los rasgos formales, entre tradición e innovación. Con lo cual no habría demasiado problema. Mirad, por lo que respecta a los temas es una pregunta yo creo que bastante agradecida. Entonces, de alguna manera tenéis que pensar que, claro, aparece la superación del costumbrismo localista, ¿de acuerdo? De tal manera que Andalucía y lo gitano se convierte en universalismo. Bien, así hablaríamos del andalucismo con los correspondientes subtemas que tenéis recogidos en la página 50, 51 con ejemplos. Aquí va, desde luego, a valorarse en gran medida los ejemplos que hoy propongáis, porque eso demostrará entonces que habéis leído el libro en cuestión. Y por otro lado tenéis que pensar que al mismo tiempo el gitano está absolutamente mitificado, una visión absolutamente respetuosa de la figura del gitano. Es decir, estamos hablando de las ansias de libertad que chocan con esa civilización que se intenta imponer. Por lo tanto, el gitanismo es uno de los elementos esenciales, el cante, el baile, todos los elementos asociados, por lo tanto, al gitano en cuestión. Bien, tenemos que pensar entonces que hay una serie de elementos, de dualidades que debemos explicar en función de los diferentes romances, por ejemplo, la naturaleza y la historia. El mito y la racionalidad, el primitivismo y el gitanismo. Los tenéis recogidos en un cuadro en la página 53, ¿vale? De tal manera que el gitano representa esas ansias de libertad, pero chocan con las normas, con las leyes que se le imponen. Pensad, por ejemplo, en la figura represora de la Guardia Civil como entidad colectiva y que de alguna manera pues van a coaccionar al gitano por lo que respecta a sus comportamientos, ¿vale? Otra posible pregunta sería la estructura externa e interna. Comenzaría en la página 53 que tenéis en el aula virtual, y lo cierto es que aquí tenéis que pensar que hay 15 romances propiamente gitanos, y lo cierto es que hay una subdivisión creo que bastante clara, ¿no? Un romance prólogo, que sería el romance de la luna, es la muerte por lo tanto de un niño. Tenemos que pensar que aquí la luna pues tiene una función absolutamente maléfica. Hablaríamos a continuación de 5 romances con protagonismo femenino, ¿de acuerdo? Preciosa y el aire. Preciosa tenéis que pensar que está siendo perseguida por el aire, por lo tanto aparece el erotismo desmedido encarnado en el propio aire. El romance sonámbulo, que sería el romance número 4, verde que te quiero verde, por lo tanto. La monja gitana en el número 5, con la represión de los instintos, de los sentimientos, del amor, la libertad, por lo tanto, que se ve absolutamente coaccionada. La casada infiel, número 6, y el romance de la pena negra, que es el símbolo de la pena que sufre el propio pueblo gitano. A partir de ahí tenéis que pensar que habría entonces un romance sobre 3 ciudades andaluzas, que es la trilogía de los arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, y llegaríamos entonces a los 5 romances protagonizados por personajes masculinos. Reyerta, el prendimiento de Antoñito el Camborio, que va a tener además su continuación en Muerte de Antoñito el Camborio, cuando recupera el honor, porque tenéis que pensar que al principio, en el primer romance, en el número 11, se le achaca que no se defienda, pero ahora recupera absolutamente el honor. Muerte de Antoñito el Camborio. El romance número 13 con Muerto de Amor, y llegamos entonces al romance del emplazado. El estoicismo del gitano ante una muerte que se va a cumplir, que se augura, que se sabe que se va a producir.
Y finalmente el romance epílogo. Como veis, tenemos entonces una estructura tremendamente simétrica, ¿no? El romance de la Guardia Civil Española con todos los vicios que encarna la Guardia Civil en el contexto lorquiano, por lo tanto. Y llegamos, claro está, en función de esta división, tal y como hemos establecido, ¿de acuerdo?, al final, a los 3 romances históricos. Martirio de Santa Olalla, La burla de don Pedro a caballo, que es un romance tremendamente enigmático, un caballero se encuentra con la muerte cuando regresa a casa, bien, y llegamos al romance número 18 de Tamar y Amnón, ¿no? Entonces se cuentan las relaciones incestuosas entre Tamar y Amnón, los hijos del rey David, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar que además los motivos de la frustración amorosa, la frustración que recorre todo el romancero gitano de Lorca, se combina con lo que es la sangre, con lo que es la violencia, la muerte, es decir, el destino trágico que se anuncia desde la primera página del propio libro, ¿de acuerdo? De alguna manera, en el romance final, el romance de Tamar y Amnón, pues tenemos la combinación terrible del sexo y de la propia destrucción, ¿de acuerdo? Llegamos a la pregunta número 3, que por cierto tenéis esbozada en un recuadro que creo que puede ser clarificador acerca de los componentes simbólicos y míticos, que también es una pregunta realmente interesante en caso de que os caiga en función de cualquier romance. Y entonces pues tenemos los símbolos perfectamente explicados. Pensad en la libertad, por supuesto, que tiene su reflejo entonces en diferentes elementos, ¿vale? Entonces, hablamos entonces de esas coordenadas de carácter mitológico, pero al mismo tiempo simbólico, y por supuesto deberíais hablar de las ansias de libertad, de la violencia, del erotismo, de la destrucción, la frustración, la pena, y por supuesto el destino trágico que recorre todas estas páginas. Por ello mismo, cada uno de estos símbolos pues va a tener un significado en función del romance de que se trate. Pues, por ejemplo, el mar va a significar también muchas veces un contexto absolutamente negativo, como puede ser el romance de la pena negra, ¿no? O, por ejemplo, si pensamos en el jinete, que es presagio de muerte, o si pensáis en el verde, que representa la frustración amorosa, también la muerte, pero el instinto sexual masculino también lo representa, o, por ejemplo, la ginebra, en cuanto a los líquidos, representa el mundo civilizado, y como tal civilización, pues entonces es absolutamente negativa. Bien. A partir de ahí deberíamos explicar estos elementos de una manera pormenorizada. Y tendríais entonces la última pregunta, que serían los rasgos formales, ¿de acuerdo? Luego pasaremos simplemente a una pequeña explicación que vamos a ver, ¿bien? Para que no haya demasiados problemas en función de una serie de versos. Pues los rasgos formales se van a dividir entre tradición e innovación. Recordaréis entonces una de las características esenciales de la generación del 27, que es precisamente esa combinación de la tradición, los elementos de carácter popular, el neopopularismo que emplearán todos los representantes de la generación del 27, pero que combinarán, por lo tanto, esa característica con lo que son los elementos de carácter culto, Es decir, nos basamos, por lo tanto, en los autores clásicos españoles, por supuesto, pero también en las vanguardias. Entonces, esa combinación de la tradición popular, que se refleja, por ejemplo, en las repeticiones, en los elementos característicos, en la temática, como por ejemplo las peleas, el suicidio, el adulterio, las frases hechas, ¿de acuerdo? En todo tipo de repeticiones que pueden pertenecer, como hemos dicho antes ya, pues por ejemplo al romancero, el paralelismo, el estribillo, bien, pero que al mismo tiempo pues habrá elementos de carácter culto. Y aquí nos centraríamos entonces en muchos elementos, tales como por ejemplo podríamos citar la metáfora, ¿vale? Vamos poquito a poco. Rasgos estilísticos populares. Bueno, en primer lugar, la forma en la que se estructura este poemario, es decir, el romance como tal, pues es un elemento de carácter popular. Pensemos entonces en el fragmentarismo de algunos de los romances, el comienzo o el final abrupto, ¿no?, que se puede producir, por ejemplo, Muerte de Antoñito el Camborio, o bien en Reyerta, o la inclusión de diálogos, ¿no?, sin verbo introductor. Son características, por lo tanto, propias de lo que es el romance. La repetición del adverbio, la respuesta eco, el diálogo dramatizado que también aparece, las referencias de carácter temporal e incluso espacial, la libertad en el uso de los tiempos verbales, la fluctuación verbal, entonces, el uso de preguntas dirigidas a un supuesto auditorio. Entonces, tenemos elementos de carácter profundamente popular, el sensualismo, el erotismo, por ejemplo, la antropomorfización, ¿no?, de aquello que es inerte, del universo animal, el realismo, aquello que se puede captar mediante los sentidos. Entonces son elementos claramente que inducen a lo que es la sensualidad, al destino trágico, a la violencia, al erotismo,
que pulula en todo el romancero gitano. Y tenemos que hablar, claro está, pues de lo que es el simbolismo, ¿no? A partir de ahí, no dejemos de lado la influencia de las vanguardias y sobre todo de las metáforas. Hombre, pensad, por ejemplo, en las piquetas de los gallos que van buscando la aurora, ¿no? Es algo terrible, ¿no?, lo que ocurre ahí. Precisamente nosotros vamos a tener un fragmento que es realmente interesante y que va a pertenecer en concreto, pues básicamente a este romance, ¿no? Estamos hablando entonces, fijaos bien, de uno de los romances más conocidos, y es realmente importante dentro de lo que es la tradición de la literatura española, pero fijaos bien que es uno de los romances más conocidos de García Lorca, el romance de la pena negra. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Entonces tenemos una combinación profunda entre lo que es la tradición de carácter popular, pero al mismo tiempo los elementos de carácter culto. Por supuesto, tenéis que pensar que hay imágenes tremendamente herméticas, que son deudoras, claro está, de lo que es la vanguardia, la tradición de carácter vanguardista. Lo tenéis, creo que, bastante explicado en los apuntes en cuestión. Por supuesto, ni que decir tiene que debéis leer el romancero, ¿de acuerdo?, para tener una idea cabal de lo que sucede y, sobre todo, para poder saber situar los elementos. Recordad, entonces, que nosotros tenemos que intentar, pues, situar el fragmento en cuestión. Esto es realmente importante, no lo tomemos a broma, ¿vale? Entonces, de alguna manera, tenéis que pensar que basándose en el fragmento tenéis que construir vuestra pregunta. Podemos situar el fragmento en función de la estructura interna, qué sucede antes, qué sucede después, o también dependiendo de la externa, el capítulo, el cuadro, la escena, el título, el romance en este caso, ¿vale? Perdón. Vamos entonces con lo que realmente deberíamos empezar, que realmente es muy importante, ¿vale? Y entonces, de alguna manera, pues vamos a empezar. Se me ha caído una hoja. Vamos a empezar entonces, pues, con un examen de lavado correspondiente en este caso a septiembre de 2018, que es la opción A. En septiembre de 2018, en concreto, bueno, aquí tenéis un romance que acabamos de citar, es el romance de la pena negra. Recordad que debemos partir de una introducción, pero fijaos bien, nos piden: desarrolla el tema rasgos formales en romancero gitano, entre tradición e innovación. Entonces aquí, de alguna manera, apoyándonos en el texto, deberíamos hablar, en primer lugar, una vez que tenemos la introducción, la localización en cuestión de la pregunta, deberíamos hablar del neopopularismo, de la forma del romance, de la repetición, de los diálogos dramáticos que tienen lugar. Fijaos, los diálogos dramáticos pues aparecen en, por ejemplo, Soledad: ¿por quién pregunta sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte. Dime, ¿a ti qué se te importa? Entonces, de alguna forma, fijaos bien que estamos contestando a los elementos de carácter popular, pero vamos a hablar de los rasgos vanguardistas, como las metáforas y los símbolos. ¿De acuerdo? Las piquetas de los gallos que van buscando la aurora. Bueno, ahí ya tenemos evidentemente una metáfora. Bien, entonces, fijaos bien que yo creo que no es una pregunta especialmente difícil. Por ejemplo, la atención a lo concreto, que también aparece en el fragmento. Y un hecho que es especialmente importante: debéis hacer mención, debéis referiros al fragmento en reiteradas ocasiones, porque es uno de los puntos que os vamos a valorar, Muy bien. Por otro lado, tenéis que pensar que no va a ser la única ocasión en la que va a figurar, pues, una pregunta relativa al romancero gitano. Por ejemplo, en la convocatoria extraordinaria, si pensáis bien, del año 2020, si mal no recuerdo, convocatoria extraordinaria, efectivamente, aquí la tenemos, pues os va a aparecer, efectivamente, una pregunta referida, ¿no?, a esta cuestión. En este caso, fijaos bien, porque tiene que ver con un romance que es una verdadera preciosidad, ¿no? Estamos hablando del Prendimiento de Antoñito el Camborio, ¿no? Prendimiento de Antoñito el Camborio, que deciros que es un romance absolutamente delicioso, ¿no? Es un romance delicioso, un romance mítico, un romance perfecto, ¿no?, para un examen, porque tenéis que pensar que además tiene la continuación, porque por un lado tenemos Prendimiento de Antoñito el Camborio, que es el romance número 11, pero en el romance número 12 pues aparece, digamos, el desquite, cuando Antoñito el Camborio recupera la honra que decía antes, ¿no?, en la muerte de Antoñito el Camborio. Entonces, fijaos bien, en esta pregunta se nos plantea, desarrolla la pregunta temas del romancero gitano. Apóyese para ello en el fragmento, que deberá localizar en la estructura de la obra. Empezamos entonces con la introducción del romancero gitano,
localizamos, por lo tanto, el prendimiento de Antoñito del Camborio y nos centramos en función del texto en los temas. Tenemos que referirnos en constantes ocasiones, por lo tanto, a lo que es el fragmento en cuestión. Pues aquí hablamos de la mitificación del gitano, ¿no? Que sucumbe ante un destino trágico, por supuesto. Esa pasividad pues deriva en deshonor, que es lo que le ocurre en concreto a Antoñito el Camborio. Fijaos lo que le dicen. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Es decir, ¿cómo no te has defendido? Es una incitación a la violencia realmente, ¿no? Entonces, a partir de ahí habláis del amor frustrado, de la violencia y de la muerte, ¿no? La indefensión de Antoñito frente a la Guardia Civil, que es un símbolo de represión como elemento de carácter colectivo. Se le incita a que se defienda. ¿Cómo no se defiende? Entonces hay un conflicto entre lo que es el primitivismo y la civilización, ¿no? Entre el instinto y la propia sociedad, que se le impone al gitano. Entonces, finalmente tenéis que pensar que el gitano es visto como un héroe épico, esa frustración tremenda que tiene lugar, ¿de acuerdo? Entonces todo parte de una mitificación del gitano. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Hombre, claro, has perdido todo honor, es que nos has dejado en mal lugar. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Fijaos entonces qué lamentación tiene lugar aquí. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. Y todo ello bajo la estructura del romance. No me digáis que no es absolutamente maravilloso. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que hablar de la figura de la mitificación del gitano y en función de ello, pues a partir de ahí hay una serie de casuísticas, entre ellas el destino trágico, por supuesto, que creo que debería aparecer en todos vuestros ejercicios. Pero no va a ser la única vez, por supuesto, que aparezca aquí el romancero gitano, por supuesto que no. Vamos a ver, vamos a pasar a la convocatoria extraordinaria del año 2021. La convocatoria extraordinaria del año 2021, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Convocatoria extraordinaria del año 2021. Pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hombre, mira qué romance más bonito tenemos aquí. Nada más y nada menos que Preciosa y el aire, ¿no? Preciosa y el aire, que es el segundo romance del romancero gitano, básicamente, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que no conocerlo pues sería un poco triste, ¿no? Tenemos Preciosa y el aire. Entonces, de alguna manera aquí hay un sentido absolutamente erótico, la sensualidad característica de la tradición, claro. Fijaos bien, desarrolla el tema rasgos formales en el romancero gitano, ¿no? Rasgos formales en el romancero gitano. Y tenemos que apoyarnos, claro está, en el fragmento. Entonces partimos de esa introducción que debemos hacer constar, para enmarcar, por lo tanto, la obra a la que nos vamos a enfrentar. Llegamos entonces a continuación a lo que es identificación de estos versos, La Preciosa y el aire. Fijaos bien que es un romance que pertenece entonces a ese grupo de romances protagonizados por mujeres, realmente, ¿no? Preciosa y el aire. Presencia de las mujeres, el viento, la luna, que también tiene un elemento de carácter maléfico. Y sobre todo, pues tenemos que hablar, claro está, una vez que nos metemos ya con la parte, digamos, más teórica, del neopopularismo, la estructura del romance, pero también fijaos bien que se utiliza el presente con valor de pasado, ¿no? Preciosa tira el pandero y corre sin detenerse. El viento omblón la persigue con una espada caliente. Bueno, menuda imagen, con una espada caliente, a saber lo que quiere decir esto. Frunce su rumor el mar, los olivos palidecen. Cantan las flautas de Umbría y el isogón de la nieve. ¿Vale? Entonces la utilización de los tiempos verbales característica digamos, de los romances como tal, ¿no? El estilo directo aparece después, fijaos bien, aparece entonces hacia el final de los versos, ¿no? El estilo directo, preciosa, corre, preciosa, que te coge el viento verde, preciosa, corre, preciosa, míralo por donde viene. Míralo por donde viene es una estructura característica de la tradición, ¿no? De los romances, ya os lo digo ahora. A partir de ahí, bueno, pues podemos hablar de los recursos de repetición, los recursos de repetición que, por supuesto, también los podíamos situar en el romance de la pena negra, ¿no? Que nos había caído en concreto en septiembre de 2018, en la opción A, ¿no? Entonces, en el romance de la pena negra, pues también aparecen esos recursos de repetición. Bueno, vamos a ver entonces si más o menos lo vamos viendo, a ver qué recursos de repetición podemos señalizar, que yo creo que en principio pues tampoco es excesivamente difícil. Fijaos, los recursos de repetición, pues por ejemplo, vamos a ver si hay algún paralelismo. Vamos a ver, cantan las flautas de Umbría y el isogón de nieve. Bueno, pues tenemos ahí un paralelismo claramente, ¿no? Por ejemplo, o si queréis la epanadiplosis, que consiste entonces en que un verso empiece y finalice con la misma palabra.
Sí, hombre, sí, tenemos el romance sonámbulo, ¿no? Por supuesto, en el romance sonámbulo lo vemos, que es el romance número 4. Verde que te quiero verde, pero es que aquí aparece, por ejemplo, en preciosa corre preciosa, preciosa corre preciosa. Se nos repite entonces, ¿no? Estamos en el romance número 2, que es preciosa y el aire. Bueno, pues tenéis ahí un recurso como es la epanadiplosis, ¿no? Y si me apuráis, pues tenéis incluso un quiasmo, pero no me voy a meter en estas profundidades, ¿de acuerdo? Frunce su rumor el mar, los olivos palidecen. A partir de ahí tenéis que pensar que el viento pues adopta cualidades humanas, ¿no? Es lo que decíamos con relación a lo que se llama la antropomorfización, ¿no? Viento, por lo tanto, antropomorfizado. Viento hombrón, fijaos qué imagen, que es de carácter coloquial, pero al mismo tiempo pues tiene que ver con lo que es la propia tradición. El sensualismo, ¿de acuerdo? Eso aparece, captación de lo concreto, todo eso debéis reflejarlo. Entonces, de alguna manera, fijaos bien que aparece lo que es la propia imaginación, aparece reflejada la imaginación en el viento, ¿no? Los elementos de la naturaleza, y por otro lado tiene una base de carácter realista, ¿no? este romance. A partir de ahí, hombre, yo creo que deberíamos hablar un poquito de lo que son los símbolos, ¿no? El viento, mar, preciosa, con su identificación y su explicación pertinente. Y llegamos al mismo tiempo pues, a rasgos vanguardistas como la metáfora, flautas de Umbría, nos dice aquí, espada caliente. Bueno, yo creo que podríamos hablar aquí de las metáforas e incluso de las sinestesias, porque vamos a ver, se nos dice que te coge el viento verde, esa asignación de esa cualidad a un elemento que no le corresponde. Bueno, pues podríamos hablar de ello. Y con esto pues sería más que suficiente, ¿de acuerdo? Para tenerlo mínimamente en cuenta. Bueno, espero que más o menos os haya servido de algo y por favor, leed el libro. Muchas gracias.